A ¿Cuántos ver. ha habido y qué poco se les ha promocionado? Dice José Ángel Moreno Núñez, ¿por qué en España los inventos modernos que nos habrían colocado en un buen lugar en la historia, como por ejemplo el submarino, el helicóptero, el autogiro, los inventos de Torres Quevedo, no se llevaron a cabo de una forma industrial? Pues hay muchos motivos. Yo creo que la pregunta es tan buena, además, que vamos a, si os parece, hacer una serie con ella. Vamos a hablar de Sí, Isaac sí, Peral, muy de bien, Torres sí. Quevedo y después del autogiro, de Juan de la Cierva y algunos otros más que han quedado, no en el Bueno, olvido, hay porque algunos, por ejemplo, en el botánico me parece que está la reproducción del gran invento para sacar agua, subir agua del Tajo, de aprovechando la propia corriente del Tajo para abastecer de agua allá arriba, lo que era una sociedad, que es impresionante. Y dice, pero ¿cómo es posible que esto, cuando había la capacidad, y en ese caso tecnológica también, ¿eh? Es decir, cuando eran capaces de hacer, primero de concebir, que es lo difícil, y luego de realizar técnicamente, ¿cómo es posible que que no se sea una cosa tan exportara, interrumpida y tan claro. Hay entrecortada? muchos factores, ¿no? Y además, cada caso tiene su razón. Hay casos clarísimos de mala suerte personal, de enfermedad o muerte que han llevado a una muerte prematura del inventor que no pudo terminar con su proyecto. Hay casos de conspiraciones y de envidias y de odios políticos que acabaron con algún proyecto. En general, cada razón tiene cada momento tiene su caso, aunque puede haber una causa general para Sí. la mala fama de los inventos españoles, y es que los inventores españoles casi siempre han estado solos. Han sido francotiradores de su época, salvo contadas excepciones, desde el siglo de oro, donde fuimos potencia mundial en ciencia, jugábamos la Champions League de la ciencia. La Champions League, que dijo el ruinoso. Luego, durante 2 siglos bajamos a tercera regional o peor. Ahora a lo mejor estamos en primera división, pero manteniéndonos ahí en la mitad de la tabla a Bueno, duras si penas. estamos en mitad Sí, de sí. la tabla, yo ya firmo. Pero siempre han ido Me muy temo que solos. estamos como el Zaragoza. Sí, la diferencia... 12 y a 7 puntos del Y a punto penúltimo. de O sea, descender, quién sabe. sí. La diferencia entre un país como Estados Unidos o Japón y España no es precisamente el ingenio de sus creadores, es que son muchos y están soportados por un tejido económico, industrial y científico muy nutrido. Y como los inventos realmente no los realiza una sola persona, sino que es el trabajo de afinar una idea, un ingenio y crearle novedades después por otros muchos, pues cuando un Isaac Peral solo tenía una gran idea, no había quien la continuase. En el caso de Isaac Peral, además, hay otras dos razones. Su propia biografía, murió muy joven, enfermo de un cáncer, que parece ser que se le produjo después de una herida en la campaña de Filipinas. Una herida un poco tonta, porque fue el barbero al rasurarle la barba le hizo una herida Pero muy entonces gorda. no sería cáncer, No se porque curó un bien. cáncer por una herida. Se tumefactó y ahí se generó un tumor. Ese tumor se enquistó y se convirtió al final en la causa de su muerte muy joven. Caramba. Y además, Isaac Peral fue víctima de una evidente conspiración política por el ministro de la guerra de entonces, José María Berenguer, del ministro de la regente María Cristina. María Cristina había apostado por el invento de Isaac Peral, consideraba que era una gran herramienta para poder convertir a España en una potencia militar imbatible prácticamente, pero había un problema político que no pudo superar Isaac Peral, posiblemente por falta de delicadeza también a la hora de plantear el proyecto. Él se postuló como diputado por Cádiz, su hijo también se había postulado como diputado por Cádiz, y la enemistad con el ministro de la guerra de entonces condujo a algunos sospechosos errores que no permitieron llevar a buen término el proyecto de Isaac Peral. Por ejemplo, se robaron los planos por parte de unos espías británicos. Más que nada parece que fueron dejados a la vista de los espías para que fueran robados. No se pudo llevar a cabo la prueba definitiva del submarino de Isaac Peral, que era atravesar el estrecho de Gibraltar, como él había propuesto en 1889, pues porque nunca llegó el permiso definitivo para realizar esta prueba, también sospechosamente. Si se hubiese realizado ese tránsito del estrecho de Gibraltar, a los ojos de todo el mundo, el submarino de Isaac Peral habría quedado como la primera nave sumergible capaz de hacer una singladura larga con éxito, de emerger a kilómetros de distancia de donde se había sumergido y de haber lanzado un torpedo, que era
las dos novedades que ofrecía ese submarino de Isaac Peral. Bueno, ya hemos contamos la semana pasada, cuando hablábamos de Leonardo da Vinci, que el sueño de sumergir un barco es muy antiguo. Y de hecho, barcos sumergibles de guerra pues existieron ya desde los griegos. Y barcos buzos, digamos. Barcos buzos. ¿No? En la guerra civil norteamericana se sumergían barcos de madera, tripulados por 6 o 7 hombres, pero eran mecánicos, eran con unas palas mecánicas, un rodillo, e incluso llegaron a ejercer alguna labor bélica importante, a bombardear a algunos puntos enemigos. Y la primera vez que hay un submarino que ya no es mecánico, sino que está propulsado por algún tipo de combustible, se produce justo un poquito antes del Isaac Peral. Es un submarino francés cuya propulsión es por aire comprimido, y después llegan dos inventos muy importantes españoles. El primero no se recuerda mucho, el submarino de Monturiol. Sí, el submarino de Monturiol, que es de combustión de carbón, que ya es difícil hacer que una máquina que tiene que hacer arder carbón se sumerja debajo del agua y no se apague el carbón. Bueno, pues hizo una cámara de aire especial que, por cierto, sirvió, dicen, de inspiración a Julio Verne para las 20.000 leguas de viaje submarino, que editó 3 años después del submarino de Monturiol. Y el gran avance es el primer submarino eléctrico con un torpedo autónomo que tiene esta torre típica de estructura de los submarinos de hoy en día de control, que tiene la forma de cruceta con las alas laterales y que tiene forma ovalada, que es el submarino de Isaac Peral. Es la primera vez que se construye un submarino con capacidad moderna y que podría haber pasado a la historia, Isaac Peral, como el auténtico revolucionario de la guerra bajo el agua. Pero por estas causas, su propia enfermedad y las conspiraciones, sabotajes y envidias... Y también la ambición desnortada del propio Peral, ¿no? Sí, bueno... Bueno, eso pasó con Colón, ¿por qué no va a pasar con Peral? Pasó con muchos. Además, él tenía un plan para sí y para su familia un poquito más ambicioso de lo que las circunstancias le permitieron. Déjame decir, que antes no lo he citado, que el inventor de ese mecanismo para subir agua del Tajo es Juanelo Turriano, y el ingenio de Juanelo Turriano se puede ver, es una reproducción, pero relativamente grande, puede ser como esta mesa, que muestra cómo con el curso del Tajo puede subir el agua, y eso mismo hace que se mueva una enorme rueda que luego va a parar por los cangilones y es agua potable, agua buena, que claro, en una guerra o en un sitio, pues no hay manera de conseguirlo. Además, no te vas a tirar por aquellos barrancos de Toledo. Pues le dedicaremos algunos programas más a estos inventos. Me parece muy bien. Algunos faraónicos. Por ejemplo, ese proyecto de Carlos III de convertir a Madrid en puerto de mar, uniendo el Guadalquivir con el Manzanares, con aguas traídas de la Sierra de Guadarrama. Un gigantesco canal cuyos planos todavía existen y algunos restos... Gallardón no se enteró. Oye, nos ha salvado la falta de ilustración. Sí. Algunos restos de hasta ahora todavía lo de Lisboa, el Tajo y tal tendría cierta... Pero vamos, lo del Guadalquivir es que no se me había ocurrido, ¿eh? Lo contaremos. Nos tuitea Víctor de la Serna y dice que espera que Jorge Alcalde encuentre lugar para inventos españoles modestos como la fregona o el chupachup. Hombre, que ha muerto recientemente el gran creador de la fregona. Tanto ha hecho por las mujeres, ¿no es verdad? Admirable, admirable. Todavía no viene entendido en América. ¿No? Que vaya con qué basuras friegan. No, ahí la fregona no ha cuajado. No. Son menos limpios que nosotros, las cosas como son. En el sur no, porque en el sur hace calor y entonces hay que fregar, pero utilizan unas cosas raras.